Bienvenidos a Conversaciones Diversas, su segunda temporada. En esta ocasión vamos a conversar con Rosana Cisnero. Ella es subsecretaria de Educación. Hablamos de la educación en contexto pandémico, de todo lo que se desarrolló en este tiempo, en lo que tuvimos que aprender y desaprender en esta nueva trayectoria pedagógica en la cual está sumergida el sistema educativo, en el cual también nos hace mirar y pensar y repensar una educación diferente. Todo eso aquí en Conversaciones Diversas. No te olvides de seguir nuestras redes sociales, por supuesto, en nuestro canal de YouTube, o si no, quédate aquí en casa, por supuesto, en el canal 19 de Gigaret. Venite con nosotros no solamente a tomar el té acá en T-Book, sino a quedarte en Conversaciones Diversas y a ver nuestras conversaciones. Bienvenidos una vez más a Conversaciones Diversas. ¿Cómo les va? Cuidándonos en casa sin duda, acobachándonos por el frío en estos días. Pero algo muy lindo que vamos a hablar el día de hoy tiene que ver con esto, ¿no? La educación en contexto pandémico. Y ya voy a saludar a mi invitada del día de hoy. Ella es Rosana Cisnero, es subsecretaria de Educación de la provincia. Es de nuestro interior, ¿eh? Y además tiene el conocimiento también de lo que se vive, digo, en los pueblos, de cómo se vivencia y el trabajo también en gestión aquí. ¿Cómo estás, Rosana? Bienvenida, gracias por darnos este espacio de tu tiempo para charlar de lo que sucede en cuestiones de educación. Hola, Amelia, ¿cómo estás? Bueno, en principio, gracias por la invitación. Me costó un poco salir del contexto de trabajo, pero hermoso el lugar gracias por la invitación y hermoso el ambiente también. Y está bueno que podamos hablar desde otro lugar de lo que pasa en educación, que muchas veces no es un tema, digamos, que se toca en profundidad. Claro. Y la verdad que agradezco mucho el espacio. Bueno, acá sentite libre, no solamente libre para hablar, cómoda. Primero vamos a tomar este té que está riquísimo acá en esta casa, en este refugio. Y aparte porque el clima nos acompaña en el día. Bueno, hablando así de educación en contexto, digo, pandémico, que engloba mucho, pero además también nos hace pensar en que tuvimos que readaptarnos. Y el readaptarnos no significó solamente en esta bimodalidad, que también vamos a hablar de eso, sino el readaptarnos inclusive puertas adentro en la casa, ¿no? Totalmente. De hecho, la pandemia nos deja en la vida personal, en la vida institucional y en la vida social un antes y un después. Entiendo y creo que después que pase todo esto no vamos a ser los mismos en ningún sentido. Digo, no solamente es un fenómeno mundial, sino también qué nos pasó a nosotros, qué nos pasó como humanidad. Qué nos pasó con el trabajo, qué nos pasó como trabajadores sociales, a los educadores, que nos hizo replantear un montón de cuestiones, muchas dimensiones que de alguna manera ya la veníamos cuestionando. Claro. Es decir, los procesos en educación que son largos, que datan de siglos, pero sobre todo lo que nos deja la pandemia es repensar la escuela. Me parece que es un punto nodal en la cual, de hecho, ha sido objeto de análisis de muchos investigadores y en eso celebro que hoy la educación como ciencia, digamos, está trascendiendo ese pasaje de pensar un paradigma post-pandemia y particularmente en refundar y cuestionar esto a lo que por ahí llamamos normalidad. Claro. ¿No? Y como decía Foucault, digamos, ¿qué es la normalidad? Uh-huh. Y la normalidad es por ahí esto de tomar desde el sentido común cuestiones que eran injustas también para el sistema educativo, injustas para el sistema escolar.
De hecho, ya los cambios de paradigma ya vimos, digamos, pasar de una escuela del siglo XIX a una escuela del siglo XX. Tal cual. Y hoy más todavía. Hoy tenemos desafíos tremendos, desafíos profundos y hermosos desafíos. Hermosos desafíos porque pensar, digamos, el mundo de la tecnología, de hecho, ha producido un cambio bastante importante en las formas de trabajo y en la forma de liderar. Digamos, cuando hablamos de grupos escolares, hablamos de esto, ¿no? De cómo conducimos los grupos escolares, de cómo lideramos los grupos escolares. Y me parece que esto nos hace repensar en la construcción de otro paradigma. De un paradigma que tiene que sostener una justicia social plural, que tiene que sostener y tenemos que superar los marcos de desigualdades que venimos hace mucho tiempo, desde los 90, claro. Digamos, de los 90 que venimos. Entonces, la verdad que hay muchas cosas en construcción y muchas cosas ricas. Es un trabajo de hormiga también, pensando en esto, ¿no? Porque venimos, es cierto, la historia, haciendo una revisión histórica, digo, siglo XIX, siglo XX, son dos épocas distintas en las cuales también en la Argentina propiamente se construyó un sistema educativo, primero con una mirada súper europea, luego, digo, mirando con este sesgo que fue implementándose el latinoamericano y aún incluyéndonos, digo, para llegar a donde estamos, en realidades que tienen que ver con otros campos de la disciplina dentro de la educación, que tiene que ver el contexto de la familia, la comunidad. Digo, la comunidad educativa no es solamente la institución, hablo de la familia, del barrio que es fundamental, de los pueblos, de las ciudades, de la idiosincrasia de cada lugar. Digo, todo eso, este 2020 que fue como la bisagra que nos disparó para pensar en una mirada nueva en la pedagogía. Sí, absolutamente. Nosotros veníamos de una escuela heredada del siglo XIX, desde un modelo homogéneo y hegemónico. Y si hay un punto que puso en debate al sistema educativo, es la inclusión, los procesos de inclusión. Pero un día llegó la inclusión y no enseñamos a los docentes cómo incluir. Entonces ahí vino todo un trabajo que tuvo que hacer un sistema de formación, y que de alguna manera, digo, hay sesgos de un paradigma hegemónico y homogéneo que sigue pesando muy fuerte en la piel del trabajo docente. Entonces construir una escuela inclusiva significa construir en la diversidad. Y para construir un sistema escolar en la diversidad tenemos que pensar en estructuras, es decir, nosotros tenemos que pensar en sistemas macroestructurales, ¿no? Cuando hay cambios, cuando hay cambios sustanciales, sobre todo en el sistema educativo, nosotros tenemos que pensar en esto, digamos, cómo pensamos un sistema estructural que dé cuenta en cómo trabajamos esta inclusión, pero digo, una inclusión con aprendizaje, ¿no? Digo, hubo una época en donde, por ejemplo, se interpretó que la inclusión está en todos los... Inicio espacio publicitario. Tu banco tiene una billetera para vos. Con la aplicación NBCH24 Comercios podés vender con código QR y tener acreditación inmediata de todas tus ventas. Descarga la app gratis en Play Store y App Store y tené tu banco siempre con vos. Nuevo Banco del Chaco, hoy más que nunca. Este es tu banco. Grupo ICC, la solución en electricidad para la industria y para el hogar. Venite a Grupo ICC, las herramientas que necesites las tiene Grupo ICC. Grupo ICC, la solución en electricidad. Con más de 20 años de trayectoria, Grupo ICC, Casa Central, Alberdi 2032, teléfono 3624-429-133. Fin de espacio publicitario.
hubo una época en donde, por ejemplo, se interpretó que la inclusión está en todos los chicos adentro, sí, en todos los chicos adentro. Pero ahora tenemos que construir que estén todos los chicos adentro, pero que aprendan. Y además, cómo construimos una diversidad con otro formato escolar, en donde acá entra esto que te referías, Amelia, ¿no? Digo, la digitalización. Digo, un sistema, pensar una educación digital es pensar esto, digo, cómo complementamos en una sociedad del conocimiento a construir otras culturas en las cuales nuestros estudiantes, muchos de ellos ya están en eso. Entonces, digamos, veníamos de un sistema moderno en donde había una asimetría, digo, del docente poseedor del saber, el poder y el saber, ¿no? Y aún, de hecho, yo siempre cuestiono la palabra alumno sin luz, por eso llamamos estudiante, más allá de todas las controversias que hay con respecto a la etimología del término. Pero digo, hoy nosotros tenemos un estudiante que realmente domina las tecnologías, pero también tenemos estudiantes que no tienen acceso a la tecnología. Exacto, que de hecho es una realidad de eso, digo, pensando en lo que sucedió este 2020, que es realmente, para algunas cosas creo que la pandemia nos enseñó, otras nos hizo abrir la mirada, y otro esto que tiene que ver con los nuevos paradigmas de la educación, dejamos la teoría para empezar a implementar en la práctica. Exactamente. Y ver que la práctica no tenía nada que ver, digo, en paralelo con la teoría, a la hora de poner el conocimiento en los docentes, en los alumnos, las alumnas, en los jóvenes. Digo, pensando en esto que decís, que hay muchos que ya están y ya estuvieron o han pasado por ese trayecto de la digitalización, pero hay otros que no. Exactamente. Si bien es cierto, nosotros veníamos, es decir, durante el 2010 hasta el 2016, el trabajo que hizo el programa Conectar Igualdad, la verdad que fue un trabajo muy interesante, no solamente en la provisión de equipamientos tecnológicos, sino también en la formación de docentes en nuevas herramientas y estrategias metodológicas de cómo ir combinando, ¿no? Pero no teníamos pandemia, digamos. Hoy pensar, uno pone una fecha, 15 de marzo del 2020, realmente pegó un sacudón tremendo al sistema educativo, en donde ningún sistema educativo mundial estaba preparado para enfrentar una educación en pandemia con toda esta desigualdad, ¿no? Claro. Muchas veces el acceso a la tecnología también marca desigualdades. Y por eso que de hecho marcó. Exactamente, marcó una desigualdad, es decir, de tener estudiantes con todos los accesos a tener estudiantes, y cuando yo pienso estos estudiantes que no son un número, sino detrás de un número siempre hay un nombre y un apellido, de un chico, de una chica, de un niño, de un adolescente en parajes rurales, en parajes que no tienen accesos, y ahí estuvo el docente, ¿no? Ahí estuvo, este ser en donde no de alguna manera hizo cómo vinculábamos, porque en relación la educación en pandemia se trató de eso, de cómo sostenemos el vínculo y cómo la escuela llegaba a una casa, llegaba a un hogar. De hecho, muchos docentes transformaron sus propios hogares, sus comedores en aula, a través de una grabación, cómo hacíamos llegar, pero también teníamos la realidad de muchas familias que con 4 o con varios chicos y un solo teléfono, por ejemplo. Claro, un solo dispositivo. Un solo dispositivo. Entonces ahí también tuvimos que cambiar la didáctica. No podíamos pensar un formato escolar disciplinar, ¿no? No podemos imaginar la presencialidad, que lo tenemos ahí, que el vínculo está ahí, que está presente, la relación intersubjetiva, lo humano, claro,
que podemos construir en una escolarización, una escuela presente de lunes a viernes, de 4 horas y media, la escuela secundaria de 5 horas o más, a cómo seguíamos enseñando, pero ya con una tecnología, con un dispositivo de por medio. Claro. Que de hecho se le tuvo que dar ese rol a las familias. Y la familia es la familia, digamos, la familia tiene otros roles, la familia no tenía por qué, digamos, sentarse a enseñar a multiplicar, a dividir a su hijo. De hecho, por ahí uno cuenta anécdotas, digo, claro. yo la verdad que yo ya no sé, a mí no me hace caso, digamos, Claro. conmigo no aprende, y es lógico, porque la familia es la familia. Lo que nos Y que queda... además está en desventaja, digo, porque una familia que es funcional a la Sí. casa, pensando en eso, pero también ha habido y hay familias disfuncionales en ese sentido, Totalmente, ¿no? sí. Que a lo mejor la preocupación o la atención no está quizás en todos los niños o las niñas que estén dentro de la casa, que también eso hace a una construcción diferente, diversa. Absolutamente, y la verdad que uno tiene que poner un valor agregado al rol que ha cumplido también las familias, ¿no? Se han puesto al hombro la escolarización de sus hijos, con obviamente que hay fortalezas y debilidades, y eso es lo que nos permite construir y reconstruir en el mundo de las ciencias sociales. Digo, no hay verdades absolutas, pero sí hay intencionalidades y hay planificación y hay objetivos. Y me parece que eso es lo que nos tiene que seguir permitiendo, construyendo en esta cotidianidad y en lo que viene. Digo, ¿no? A ver, si nosotros ponemos en el centro de la cuestión el tema de la presencialidad, ¿no? De hecho, encontramos en la sociedad, digamos, una diversidad de posicionamientos, ¿no? Queremos la presencialidad, no queremos la presencialidad, priorizamos la salud, digo, y hay una lógica detrás de... Inicio espacio publicitario. Tu banco tiene una billetera para vos. Con la aplicación NBCH 24 Comercios podés vender con código QR y tener acreditación inmediata de todas tus ventas. Descarga la app gratis en Play Store y App Store y tené tu banco siempre con vos. Nuevo Banco del Chaco, hoy más que nunca. Este es tu banco. Grupo ICC, la solución en electricidad para la industria y para el hogar. Venite a Grupo ICC, las herramientas que necesites las tiene Grupo ICC. Grupo ICC, la solución en electricidad. Con más de 20 años de trayectoria. Grupo ICC, Casa Central, Alberdi 2032, teléfono 3624-429-133. ICC. Fin de espacio publicitario. Y hay una lógica detrás de eso, hay una lógica en el sentido de decir, mira, la verdad que el único lugar que aprende es la escuela, pero porque históricamente, desde la génesis, digamos, desde la antigüedad, la escuela ha sido construida con un rol específico. Y de hecho que hoy la estamos esperando con las puertas abiertas y hoy todo el mundo quiere que los chicos vuelvan a la escuela, Claro que sí, de manera claro que sí. presencial. Pero en este cambio no podemos dejar de lado tampoco el rol que va a cumplir las tecnologías Tal cual. en la enseñanza y en el nuevo modelo educativo. Claro. Estamos en la puerta del nacimiento de un nuevo paradigma educativo. Y esto me parece que está bueno, que va a servir
porque hoy nosotros tenemos que pensarnos como sociedad del conocimiento. Si nosotros a algún alumno lo dejamos afuera de esto, ahí vamos a estar construyendo la desigualdad. La desigualdad no está en que tenga una netbook o que no tenga una netbook, o que tenga conectividad o que no tenga. Los chicos hoy manejan el celular. Y el celular tiene la sociedad del conocimiento mundial. Digo, uno aprieta en Google. Entonces, ¿cómo la educación a partir de ahora permite el desarrollo de capacidades en estudiantes que necesitamos ciudadanos que tengan conciencia de ciudadanía, que realmente puedan aprender el pensamiento crítico, en poder decir, mira, la verdad, yo esto no lo quiero para mí, esto sí lo quiero para mí. Ayer, la verdad que, hago un paréntesis, ayer fue un día muy significativo para la comunidad LGBTQ, que es la diversidad. La verdad que uno viendo los posteos que hacían los adolescentes, yo digo, wow, qué cambio que hicimos. Claro. Y no pasó 30 años, digamos, en esta generación. Entonces, nosotros los adultos tenemos mucho que aprender de ellos, mucho que aprender. Ellos nos enseñan todos los días. Y la verdad que también la sociedad se tiene que replantear. Yo me enojo mucho por ahí cuando escucho los adolescentes no tienen interés por nada, los adolescentes no saben, o no saben leer, o no saben leer un texto. Y hay que replantearse qué es lo que saben leer los adolescentes y qué textos saben interpretar los adolescentes. Sociedades del conocimiento, Rosana, y me da así la idea de que es cierto, porque de hecho, fíjate que estábamos pensando en una educación absolutamente analógica, donde estuvimos también en esta prueba y error en su momento, referenciaste en los 90, cuando aparecieron el polimodal o los diferentes espacios de aprendizaje con una alternativa posible quizás a un trabajo. Modelos que evidentemente para nuestras comunidades, nuestras sociedades subdesarrolladas, que estamos en proceso de desarrollo, claramente no encajaron, digamos, porque vimos también ese déficit o ese quiebre, para poder pasar después a una escuela con una mirada totalmente más arraigada a las comunidades. Y yo hago referencia a esto de las comunidades porque es importante hablar del desafío que también se tuvo en las familias, en los grupos que se fueron armando. Chaco es una de las provincias que ha tomado de referencia en lo que ha sido en esos 90 como ingresos y egresos de alumnos de polimodal. Y también tuvo que automáticamente cambiar su mirada. Y haciendo un paralelo de lo que sucede ahora que estamos hablando de la tecnología, pienso en cómo se presentó, en cómo vieron ustedes en este año y medio de gestión el avance quizás con errores y acierto, pero que estamos ahí trabajando, ¿no? Bien, por ahí dos cosas a partir de tu reflexión, Amelia. Por un lado, hablar de polimodal es hablar de Ley Federal de Educación. Y es hablar de 3 años de educación secundaria, a lo que antes llamábamos media. Claro. ¿Sí? Hay un cambio sustancial a partir de la Ley de Educación Nacional 2006, en donde empezamos a reconstruir una escuela secundaria de 5 años. Algunas provincias tomaron 6 porque eso fueron decisiones jurisdiccionales. Nosotros tomamos 5 años, 7 de primaria y 5 años de secundaria, y la escuela técnica 6 años. Que es la única que no cambió su reglamentación, y aún incluida dentro del régimen de ley federal. Sí, porque está la ley de educación técnica. Entonces, esto implicó, esto que vos decís, sociedad del conocimiento, cambios sustanciales, desarrollo curricular. Nosotros, la escuela, la construcción del conocimiento se materializa en el currículum escolar.
Digo, el currículum escolar es un documento que prescribe los conocimientos para una proyección de país y o de provincia, ¿no? Y nosotros tuvimos esa ventaja cuando construimos nuestra propia ley de educación provincial, que fue una construcción participativa, fue una construcción democrática en donde hay una perspectiva y subyace la proyección de provincia y de ciudadano que queremos construir. Y este es el sentido un poco también que en esta transformación de la educación secundaria le queremos dar, ¿no? El año pasado tuvimos la primera corte de egresado de esta nueva secundaria, que de hecho hay mucho todavía para cambiar. Y vuelvo a las estructuras que me refería, que tiene que ver con construcción del conocimiento, que tiene que ver con las formas de trabajo docente, que tiene que ver con una estructura curricular, que tiene que ver con cuáles son los conocimientos que trabajamos con nuestros estudiantes, en donde hoy, digamos, esta sociedad de conocimiento hay una diversidad de saberes que la escuela no puede obviar, no puede dejar de dar, ¿no? Y estamos hablando de educación sexual integral, estamos hablando de educación ambiental. Hoy más que nunca necesitamos en nuestros estudiantes formar conciencias de cuidado ambiental. Hablamos de educación vial, y hablamos también de la construcción de un saber que le permita una formación para continuar. Inicio espacio publicitario. Tu banco tiene una billetera para vos. Con la aplicación NBCH 24 Comercios podés vender con código QR y tener acreditación inmediata de todas tus ventas. Descarga la app gratis en Play Store y App Store y tené tu banco siempre con vos. Nuevo Banco del Chaco, hoy más que nunca. Este es tu banco. Grupo ICC, la solución en electricidad para la industria y para el hogar. Venite a Grupo ICC, las herramientas que necesites las tiene Grupo ICC. Grupo ICC, la solución en electricidad. Con más de 20 años de trayectoria, Grupo ICC, Casa Central, Alberdi 2032, teléfono 3624-429-133. ICC. Fin de espacio publicitario. Para continuar estudios, pero también para desarrollarse como sociedad, ¿no? Y en este sentido, muchas veces, sobre todo los adolescentes, nos superan en este sentido. Los niños, muchas veces pasa que la docente prepara una clase y sale otro tema y es como un sacudón que nos tenemos que reestructurar. ¿Por qué? Porque tiene otras influencias de afuera, la televisión, la radio, las redes sociales. Las redes sociales, ¿no? Ahora, nosotros sí tenemos una función que es educar y formarlo en el uso, por ejemplo, de las redes sociales, ¿no? Es decir, hay prácticas que se meten de afuera en la cual la escuela tiene que aprender a liderar eso, a direccionar. ¿Por qué? Por una cuestión de cuidado. Cuando nosotros decimos cuidado, no estamos hablando solo de la salud. La salud es importante y de hecho por eso suspendimos las clases presenciales. Pero una escuela que enseño es una escuela que cuida. Una escuela que detecta un abuso sexual es una escuela que cuida. Una escuela que se preocupa por los estudiantes porque llegaron a un determinado grado y no tienen el sistema de alfabetización es una escuela que cuida.
¿no? O sea, la escuela cuida y el único lugar en donde el estudiante está cuidado es en el sentido de que a veces no sabemos qué es lo que pasa afuera, ¿no? Pero la escuela es, históricamente, digamos, se ha destacado por eso. Es enseñar es cuidar, ¿no? Dice nuestra pedagoga Adriana Puigros. Y ese es el sentido. La verdad que como sistema educativo hubo que reestructurar muchas cuestiones, cómo salíamos a pensar y a sostener un sistema desde la no presencialidad, cuando la escuela históricamente ha sido presencial. Y a partir de ahí empezamos a construir, el gran equipo de trabajo, las direcciones de niveles, modalidades, las subsecretarías. Tuvimos que construir una plataforma educativa en donde poníamos en cuestión estos saberes, ¿no? O sea, en donde poníamos en valor estos saberes para seguir sosteniendo el currículum. Habrá tiempo de otros aprendizajes, hay que trabajar mucho también con las familias, hay que explicarle a las familias las nuevas metodologías de enseñanza. Hay que hacer docencia. Exactamente. Tal cual. Porque las familias no tienen por qué saberlo, cada uno, si no es docente en la familia, uno no puede culparlo porque no. Entonces hoy la escuela necesita mucha comunicación en explicar cómo se trabaja, cómo trabajamos, cómo readecuamos el trabajo docente, por qué trabajamos por equipos docentes y ya no desde la soledad como hacíamos en una estructura disciplinar, por qué la construcción de saberes implica la consustancialidad de varias disciplinas, ¿no? Es decir, porque el aprendizaje es social. Nosotros tenemos que pensar y enseñar desde ese sentido, desde la construcción que el aprendizaje es social, ¿no? Y es un proceso. Esto es un proceso que recién comienza. Entendemos que el formato combinado va a continuar. No es que hacemos borrón y cuenta nueva, cuando volvamos todos a la presencialidad, hay un antes y un después, ¿no? Esto nos va a dejar un antes y un después. Estamos por ese camino en la provincia pensando en que, después de esto vendrán vacaciones y después tendrán que sin duda sentarse a reevaluar esta bimodalidad que no se va a cortar, pero a lo mejor por ahí venimos con el curso de escuelas cuidadas, escuelas restringidas, escuelas por bloqueo de foco, porque es necesario también saber en qué lugar, en qué zona. No todos los pueblos o localidades o ciudades de nuestro territorio chaqueño son iguales en idiosincrasia y también en situación de sanidad. Todo esto se va a rever, pensando en esto que me estás contando y que el docente debe hacer como docencia, para poner y referenciar la palabra en estas comunidades, ¿no? Sí, absolutamente. Después, la primera meta es que todos los docentes estén vacunados con las 2 dosis. Esa es la primera meta. Pasando los 30 días, ya de hecho salió una resolución de la presencialidad de los docentes con las 2 dosis pasados los 30 días. Entonces, hay un proceso que también, si hubo 2 sistemas en esta pandemia que que desestabilizó, el sistema de salud y el sistema educativo. Absolutamente. Y todo y son los 2 sistemas más complejos, ¿no? Entonces, nosotros vamos caminando a la par del sistema de salud, ¿no? Hubo otras épocas. De hecho, Amelia, durante el siglo XIX,
Nosotros ya vivimos un paradigma higienista en donde sale el uso del guardapolvo blanco, claro, por el tema en ese momento se hablaban de las pestes y demás, en donde hubo un paradigma médico. Digo, como para poner un paralelismo, cuando el sistema educativo caminó al lado de un sistema de salud, ¿no? Por el tema de los contagios y otras enfermedades. Nosotros ahora tenemos que ver, primero, la evolución de la pandemia, la evolución del mapa epidemiológico, que bien vos lo decís. Nosotros teníamos un sistema universal que después fuimos cambiando en relación a los niveles del mapa epidemiológico, a la evolución de cada una de las localidades, claro, ¿no? Esto por un lado, digamos. Y por otro lado, digo, pensar, primero, que define el Consejo Federal, y segundo, como meta, garantizar la máxima presencialidad posible. ¿Que vamos a seguir combinados? Sí, vamos a seguir con un sistema combinado, de hecho, con la plataforma, con la entrega de Netbook, como tiene planificado el programa Juana Manso, con lo que viene y con lo que va a traer ahora la implementación de la Ley de Educación Digital, que es un complemento de nuestro sistema educativo. Pensar una Ley de Educación Digital es pensar... Inicio espacio publicitario. Tu banco tiene una billetera para vos. Con la aplicación NBCH24 Comercios podés vender con código QR y tener acreditación inmediata de todas tus ventas. Descarga la app gratis en Play Store y App Store y tené tu banco siempre con vos. Nuevo Banco del Chaco, hoy más que nunca. Este es tu banco. Grupo ICC, la solución en electricidad para la industria y para el hogar. Venite a Grupo ICC, las herramientas que necesites las tiene Grupo ICC. Grupo ICC, la solución en electricidad. Con más de 20 años de trayectoria, Grupo ICC, Casa Central, Alberdi 2032, teléfono 3624-429-133. ICC. Fin de espacio publicitario. En cómo materializamos también la cultura digital, es pensar en infraestructura en un futuro. Sabemos que hay localidades que todavía no tienen acceso a conectividad, por ejemplo. Es universalizar la entrega de equipamientos y conectividad. Por lo tanto, esto, también es una de las metas del Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible, en la cual nuestra provincia está enmarcada, ¿no? Así que, en todos los sentidos, cuando nosotros hablamos de gobierno digital, estamos hablando en todos los sentidos, sistema de trámite y demás. Sí. Y me parece que esto era necesario. Nosotros ya no podíamos sostener un sistema que un docente para venir a hacer un trámite en Resistencia tenía que viajar toda la noche recorriendo 400, 500 kilómetros, Esto teníamos que cambiar, en algún momento tenía que llegar. Entonces, es un proceso, y cuando obviamente que hay problemáticas, como todo, cuando nace, con ensayos y errores, pero sí la meta está puesta en este sentido, en poder volver a la presencialidad, la máxima presencialidad que podamos. Vamos a tener que reestructurar seguramente los modos de alternar la presencialidad en la semana. Vamos a tener que repensar y revisar los horarios de entradas, salidas de los chicos, pero ya encaminándonos hacia un proceso de una progresión en poder pensar una presencialidad más asidua, ¿no? Y que ojalá que
que realmente podamos y el nivel epidemiológico baje, podamos pensar este sistema en todas las escuelas, no solamente las escuelas rurales, sino también las escuelas urbanas. Repensar las escuelas también tiene que ver, digo, en este nuevo paradigma, en esta nueva normalidad en la que estamos inmersos, hacer una autocrítica, digo, desde el sistema educativo chaqueño precisamente hablando, y a nivel nacional también, claro, porque no nos alejamos de las políticas generales, digo, pero a veces nos costó, o por lo menos hubo varias voces y varias veces también, digo, esta cuestión de repensarse ustedes desde adentro, qué decir a esos papás, a esas mamás, a esas familias en esta nueva normalidad que también a ellos les sorprendió y que, como decías hoy, y tomo esto, no tenían por qué saberlo, pero sin embargo también fueron como aprendiendo en algún sentido, desaprendiendo quizás en otro. ¿Por qué? Porque la escuela antigua ya quedó muy, muy atrás. Y esto nuevo nos ofrece un abanico de posibilidades de abrir puertas, digamos. Digo, ¿se pudo hacer esa autocrítica pensando en esas familias, pensando también en el sector docente, que hubo un momento en donde había esta puja, presencialidad sí, de hecho, bueno, también esta cuestión que tiene que ver con la ley de educación digital, hay como, hasta no está reglamentada y bien puesta y a exposición de público conocimiento, queda todavía un sesgo de saber si será buena o no, digamos, ¿no? Sí, absolutamente, digamos, en esto de comenzar a pensar, es decir, nosotros llegamos, digamos, al ministerio en diciembre, enero del 2020 y teníamos, empezamos a trabajar en una planificación conjuntamente con Nación. Digo, no, nadie pensó que nos iba a tocar la pandemia, ¿no? Entonces, digo, reestructurar, pensar en la reestructuración de un sistema de siglos, también para Nación fue un gran desafío. El gran trabajo que ha realizado el Consejo Federal en poder pensar, bueno, a ver, cómo acomodábamos ahora con normativas y cómo discutíamos y cómo, cuáles eran los saberes prioritarios y cómo organizábamos la escolarización de los chicos y cómo repensábamos la evaluación. Digo, fueron desafíos constantes y por eso fuimos elaborando normativas para ir acomodando un poco este gran desafío que teníamos. En el medio había dudas, en el medio había cuestionamientos. Es lógico porque romper, digamos, un paradigma de un día para el otro desde la normalidad no fue fácil. Quizás, bueno, faltó más comunicación, faltó más explicación seguramente. No sé, puedo decir que digo, errores obviamente que tuvimos con el objetivo de poder decir, bueno, a ver, ¿cómo íbamos? Porque si hay algo que tiene la normalidad es que uno está seguro por el camino que va. Y ahora uno no sabe. Esto otro es más incertidumbre. Exactamente, que certeza. Es como remar en esta incertidumbre, pero sí una incertidumbre que la teníamos que organizar, ¿no? Digo, la teníamos que planificar, la teníamos que organizar. ¿Cómo pensábamos un sistema educativo desde todas las dimensiones, sabiendo que nuestro sistema educativo es un sistema absolutamente amplio y grande? En cómo pensábamos la trayectoria escolar, digo, del pasaje 2020 a 2021, en donde se interpretó a partir de estas representaciones que los chicos pasan sin saber. Digo, los chicos, hay aprendizajes que los chicos tienen 7 años para aprender. En realidad la escolarización hoy, con digamos con la sala de 5 y la sala de 4, digamos, tenemos 13 años para poder recuperar estos saberes de los chicos y de los estudiantes. Y también
digo, a ver, ¿cómo construimos un nivel inicial? Nosotros vamos a tener la primera generación de niños que no vivieron la vivencia de lo que es el nivel inicial. El nivel inicial es presencial, digo, no hay otra. Nosotros podemos pensar la universidad no presencial, podemos pensar los últimos años de las escuelas secundarias, exceptuando las prácticas profesionalizantes, pero el nivel inicial, digo, la escuela primaria, pero el nivel inicial sobre todo se construye desde el juego, de la presencialidad, del contacto, del vínculo. Es además el primer vínculo de la primera infancia. Exactamente. Entonces nosotros vamos a tener una primera generación de niños que no hicieron su sala de 5 de manera presencial. Y esos son saberes que tenemos que recuperar. Digo, hay una unidad pedagógica, hay una continuidad pedagógica en donde esto que llamamos promoción acompañada, significa cómo acompaño a ese niño a recuperar ese saber, porque nuestro sistema educativo es formal, porque históricamente ha sido pensado en la relación edad-grado, ¿no? Digo, a los 6 tiene que estar en primero, a los 7 tiene que estar en segundo. Acompañado de la etapa de crecimiento. Exactamente. Digamos, ¿no? Entonces, hoy tiene otra mirada eso. Hoy tiene otra mirada y nosotros tenemos que pensar en saberes. Por eso la educación es ciclada, por eso tenemos primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, porque hay un ciclo para que el estudiante aprenda determinadas capacidades, desarrolle esas capacidades. Y además para que empiece y termine, digo, para que esa continuidad tenga que ver con algo más superior. Exacto. Me estoy imaginando en eso porque pensaba, ¿no? Sobre todo esto que dijiste. Hubo el 2020 y capaz también nos suceda en este proceso de trayecto 2021. Hay algunos alumnos o alumnas que quizás por esta cuestión de que no tenga una buena conectividad o le falte, esté en el proceso pero todavía no alcance la completitud de eso, quede con cierto sesgo de poder adquirir esos aprendizajes. No es el mismo 18 tuyo, ni es el mío, ni es el del que está en casa mirando, digo, son de etapas distintas, son vivencias distintas y hoy nos atraviesa la globalización y la tecnología está en el medio de eso. Y además también pensar el nivel de autonomía que tienen los estudiantes, ¿no? Digo, hoy hay una metodología de enseñanza que se llama aula invertida, digo, porque históricamente... Inicio espacio publicitario. Tu banco tiene una billetera para vos. Con la aplicación NBCH 24 Comercios podés vender con código QR y tener acreditación inmediata de todas tus ventas. Descarga la app gratis en Play Store y App Store y tené tu banco siempre con vos. Nuevo Banco del Chaco, hoy más que nunca. Este es tu banco. Grupo ICC, la solución en electricidad para la industria y para el hogar. Venite a Grupo ICC, las herramientas que necesites las tiene Grupo ICC. Grupo ICC, la solución en electricidad. Con más de 20 años de trayectoria. Grupo ICC, Casa Central, Alberdi 2032, teléfono 3624-429-133. ICC. Fin de espacio publicitario. de enseñanza se llama aula invertida, digo, porque históricamente siempre el conocimiento y el saber lo ha traído el docente, ¿no? El docente es el que sabe, como lo dije hoy, claro. Yo soy el que sé, vos sos el que yo te enseño. Claro. El aprendiz, ahora se invirtió exactamente. Eso, o además se conjugó. Exactamente, ¿no? El estudiante muchas veces trae ese saber, ese conocimiento y yo tengo que convertirlo en objeto de conocimiento, en objeto de enseñanza. Claro. Entonces, por eso digo,
Pensamos hoy en los 3 últimos años o en los 2 últimos años de la escuela secundaria como un desarrollo más autónomo, ¿no?, de los estudiantes. Digo, sí tenemos desafíos todavía, muchos desafíos. Esto que decís, cómo recuperamos saberes no aprendidos, este es un desafío que tenemos para cada uno y que tienen cada uno de los docentes. Cómo pensamos el pasaje de un nivel a otro, también que son desafíos muy grandes y que de hecho lo estamos trabajando, también con los supervisores, con los equipos directivos, con los directores regionales que hacen un gran acompañamiento y que también vale un reconocimiento a cómo yo creo cada que todo uno, el sector ¿no? docente, todos los que han estado ahí frente a la batalla de poder esto, ¿no? De incorporar saberes, de compartir saberes, de adquirir otros saberes para ponerlo como objeto de estudio. Han sido muchos los que han acompañado. Absolutamente. Y también digo, el trabajo esto de volver a aprender, a desaprender para reaprender, digo, ¿no? ¿Cuántos docentes digamos, bueno, a ver, no sabía esto y me tuve que poner a estudiar, porque de hecho la tecnología también consume otro tiempo. Y un poco esto también se quiere regular el trabajo docente con el uso de las tecnologías, ¿no? Digo, esto que hablamos del teletrabajo, también hay que regular, la ley de educación digital hay que regularla, lógicamente, porque también la tecnología implica, digo, el tiempo en la escuela presencial no es lo mismo que un tiempo en Zoom. Entonces, yo no puedo tener un alumno 4 horas frente a una pantalla, en un Zoom, en una actividad sincrónica. No se puede, digo, porque además el nivel de estrés que tienen los chicos también hoy, por tanta pantalla, la escuela también tiene que replantearse, nos tenemos que replantear como docentes. Y por eso necesitamos la presencialidad. Digo, tal cual. ¿no? Pensaba, mientras decías eso, pensaba también en las escuelas rurales, que han sido las primeras que pudieron salir a hacer una presencialidad cuidada pero absoluta. Sí. Y pensando también que en todas las escuelas, y sobre todo las rurales particularmente, nunca estuvieron cerradas. Porque además la pandemia también nos trajo esto de acompañar a las familias, incluso a la hora del cuidado de la comida, por ejemplo, del cuidado de la atención, porque claro, al no poder trabajar quizás, o al tener trabajos temporales, y más pensando en una ruralidad, se notó también eso, pero las escuelas estuvieron presentes ahí. Eso también hay que reconocerlo, digamos, ¿no? La escuela rural siempre estuvo presente. Digo, primero, las escuelas siguieron abiertas por los comedores escolares. La docente que preparaba las actividades, porque aprovechaba, digo, el momento que venía a buscar, ya sea la mercadería o la vianda, en darle la actividad para la semana, ¿no? La docente que se fue a la casa, digamos, que agarró su motito y se fue a visitar a las familias en los parajes, porque por ahí no sabía nada de su alumno. La verdad que hay grandes historias para contar de lo que pasó en educación en pandemia, que creo que nos va a quedar en la historia, ¿no? Sí, en la historia nos va a quedar y poder contar. Y me parece que esto es lo que tiene que revalorizar el docente. ¿Qué aprendimos de esto? ¿Qué aprendimos como humanidad? ¿Qué aprendimos de la familia también? ¿Qué aprendimos del otro? ¿Qué valor tenemos que poner en juego en este sentido? Entendemos que tenemos otros problemas, ¿no? El problema de salario es un problema, el problema de que no nos alcanza el sueldo para llegar a fin de mes es un problema histórico de la docencia, ¿no? Digo, si nos tenemos que replantear también por qué la docencia no es valorada, digamos, en este sentido. Pero yo creo que hoy las familias ponen ese valor en la educación que ha sido mucho tiempo cuestionada, el valor del docente, el valor de esa mamá, de ese papá, en poder sentarse a hacer una tarea, a decirle, mirá, a ver, ¿no? Muchas veces la escuela ha reclamado el acompañamiento de los padres. Digo, antes de la pandemia, el problema que se ponía en cuestión era el acompañamiento de la familia
a la escolarización de los chicos. Y hoy no podemos decir eso. Eso se ha roto. Claro. ¿No? Es decir, hoy no podemos decir, diga, la familia ha acompañado como pudo, pero estuvo ahí. Digo, esa mamá, ese papá, ese tío, esa abuela, ese abuelo, ese hermano, ¿no? Claro. Por eso digo, nosotros hoy nos tenemos que pensar, digo, que cuando, ojalá en agosto todos estemos de nuevo, nos miremos a la cara y ojalá que nos miremos, no sé si nos vamos a poder mirar sin barbijo. Claro, sí, a eso pero por lo nos menos referimos. que nos miremos a la cara y podamos decir, bueno, a ver, ¿por qué nos pasó esto? Claro. ¿Y qué tenemos que aprender? Porque si no nos queda esto como humanidad, la verdad que no hay vuelta atrás en esto, Claro, ¿no? totalmente. Es decir, bueno, a cuidar el ambiente, cuál es el llamado de atención que nos hizo la Pachamama en los aprendizajes, en la relación con el otro, porque la educación es eso, la educación es el trabajo más humano que tenemos, es un trabajo humano por excelencia, ¿no? Entonces, ¿cómo miramos al otro? ¿Cómo miramos al colega, al que podemos trabajar juntos, que podemos trabajar en equipo? Cómo miramos sin perder el a eje, la digamos, familia. el eje que tiene que ver justamente con sociabilizar, que es una fuente importante. La educación es una de las primeras bases y pilares para poder conformar sociedades de bienestar, igualitarias, inclusivas, ¿no? Absolutamente. Muchos temas me quedan, porque estamos cerrando, nos queda muy poco. Pero nada, temas que tienen que ver con la educación, que no sé, educación en contexto de encierro, que también visibilizó una mirada. La educación para adultos. La educación para adultos, la educación a distancia también, digo, pensando en estas posibilidades de que ya se venían implementando, pero es como que esto nos mostró que todavía nos falta un poquito más, ¿no? Absolutamente. Nosotros tenemos una educación absolutamente heterogénea. Tenemos 10 modalidades en el sistema educativo provincial. No podemos dejar también de mencionar a los chicos con discapacidad, cuánto ha necesitado la escuela, cuánto lo ha necesitado a su maestro, bueno, de estas a su escuelas maestra. inclusivas de las cuales estabas hablando, de estar dentro, pero dentro y con contenido, digamos. Absolutamente, sí. Claro. Esto digo de los chicos como recién hablábamos, los chicos de la escuela rural, la educación para adultos también, que por ahí la educación para adultos es un sector que también está en desigualdades de acceso a las tecnologías, a la conectividad. Entonces, la verdad que si hay mucho trabajo, digo, esto sí nos va a permitir replantear ciertas actividades, ciertas acciones, pero sí con la clara convicción de que de poder salir adelante en este sentido. Digo, ¿qué le podemos dejar a la escuela? O que la escuela, ¿qué puede dejar en el otro? O qué puede dejar en las familias y el aprendizaje con los chicos, digo, porque después, cuando nos encontremos todos en el aula, digo, hay contenidos increíble para trabajar. Imaginándome ese lugarcito así, y en el imaginario social creo que todos estamos esperando. Y además también digo, cuando volvimos con el decreto 355, que volvimos con estos formatos de escuelas con presencialidad cuidada, restringida, en ese momento teníamos la presencialidad mínima también. Digo, ir a una escuela también, la verdad que era un trabajo de escritura, digo, claro. ¿No? La formación, las entradas, los procesos de formación, los agrupamientos, cómo la escuela había organizado los agrupamientos cada 2 metros, los chicos cómo entendieron claro. El mensaje y nuevo acuerdos de convivencia, digo, porque esto es una nueva convivencia, digo, el distanciamiento.
Nosotros en educación no queremos hablar de distanciamiento social. Tal cual. Si es todo por lo contrario, digo, en todo caso el distanciamiento físico, pero lo social y lo vincular nos tiene que acercar. Digo, la pandemia nos tiene que acercar en este sentido, y los que mejor entendieron esto son los chicos. Sin duda, me quedo con eso, que la pandemia nos acerque, que nos aleje por una cuestión de cuidado, pero que nos acerque en la sociedad y que aprendamos realmente. Y los niños, todos, niños, niñas, jóvenes, son los que nos enseñan día a día. Y son los que mejor se bancaron el encierro. La verdad que si hay que ponerse de pie para aplaudir, son los niños que entendieron el mensaje, entendieron los códigos, y realmente se bancaron el encierro. Yo me emociono. Tal cual, sí, es que es así. Se nos acabó el tiempo, como siempre, así que la verdad que vale tu emoción, porque de verdad hablar de la educación y más en un contexto en el cual estamos atravesando, que estamos aprendiendo todos. Habrá errores que corregir. Absolutamente. A prueba y error, no lo digo yo, lo dijeron los maestros anteriormente a nosotros, y bueno, pongamos en práctica todo eso. Me parece que es también un poco por ahí la cuestión. Gracias por tu tiempo, espero que la hayas pasado súper bien. Y esperemos después del segundo semestre volver a sentarnos y ver cómo reaccionamos. A ver en diciembre cómo estamos. A todo esto. Un placer. Gracias. No, gracias a vos. Gracias. Nos vamos, hasta aquí llegamos con conversaciones diversas en esta segunda temporada. Rosana Cisnero con nosotros, hablando de educación en este contexto pandémico en el cual estamos atravesando. Y por supuesto, como siempre, a seguir quedándonos un ratito más en casa, cuidándonos ahora, porque estamos en época de invierno, cuidarnos el doble, pero no olvidarnos usar barbijo, mascarilla, el distanciamiento social, como decía Rosana, pero que no nos aleje de este vínculo y empecemos a aprender cuestiones que tengan que ver con una nueva convivencia. Hasta el próximo encuentro, un placer como siempre.